Quiero presentarles a nuestros siguientes expositores: el doctor Hugo Celso Felipe Mancilla, filósofo, escritor, ensayista, tiene un doctorado en filosofía en ciencias políticas en la Universidad Libre de Berlín. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Señoras y señores, voy a exponer una tesis simple que espero sea provocativa, porque tiene paralelismos entre la situación de la Unión Soviética y la región andina. Bajo el manto revolucionario se hallan tradiciones conservadoras y hasta totalitarias. Este es el título de mi último libro, que ustedes también pueden adquirir aquí a la salida en el puesto de libros donde mi asistente los va a atender. La toma del poder por Josip Vissarionovich Stalin y la edificación de un régimen abiertamente totalitario en la Santa Rusia, muy poco tiempo después de la Revolución de Octubre de 1917, fueron posibles porque casi todos los dirigentes bolcheviques y hasta los grupos opositores a Lenin y Stalin dentro del Partido Comunista compartían un idéntico desprecio por el pluralismo democrático y el Estado de Derecho. Todos ellos se habían formado en el seno de una cultura política autoritaria de vieja data, de la cual ellos no eran conscientes y menos críticos. Contra esto se puede arguir que Lev Davidovich Trotsky criticó en 1904 acremente la concepción leninista del partido, posición de la cual Trotsky apuró definitivamente en 1917, cuando se plegó a la doctrina leninista en cuestiones de organización y cuando, al mismo tiempo, Lenin se adhirió en lo esencial a su teoría de la revolución permanente. De modo clarividente, Trotsky previó que el modelo leninista produciría dos efectos fatales. La élite de revolucionarios profesionales tomaría a su cargo la labor de dirigir y educar al proletariado y la función de obedecer. El partido sustituiría la voluntad del proletariado, el comité central sustituiría la voluntad del partido y el dictador la del comité central. Después de renunciar a este enfoque crítico, Trotsky se convirtió o volvió a ser un apologista de los tópicos más reaccionarios y de los métodos más duros del régimen soviético. Con toda razón se lo ha llamado un precursor del stalinismo. Trotsky, el creador del Ejército Rojo, fue un genio de la organización y la estrategia militares, pero en su calidad de comisario del pueblo para el Ejército y la Marina y presidente del Soviet Supremo Militar, ordenó en agosto de 1918 la erección de campos de concentración bajo ese nombre, no solo para saboteadores y oficiales contrarrevolucionarios, sino para todos los parásitos sociales, fórmula que podía utilizarse contra cualquier persona que no fuese bien vista por el partido. Esta actitud se inscribe en el vehemente rechazo de Trotsky a toda manifestación de rebeldía e insubordinación contra sus ideas y órdenes, aunque solo sea en el campo intelectual. La historia posterior del trotskismo y de la Cuarta Internacional, una historia de mezquindades ridículas y escisiones pintorescas que no aportó nada al florecimiento de un marxismo crítico, tiene que ver probablemente con ese espíritu de intolerancia y sectarismo, por demás muy cercano a las tradiciones rusas y asiáticas más habituales de su tiempo. En este sentido, no es de extrañar que Trotsky
haya defendido la utilización de cualesquiera medios para alcanzar determinados fines, con el argumento de que ello había sido lo corriente a lo largo de la historia universal. Aparte de celebrar el rol progresista de la violencia política, Trotsky compartió la difundida opinión de que los derechos humanos, la democracia representativa y el pluralismo ideológico constituirían meras formalidades con utilidad instrumental. Contra las fracciones de izquierda dentro del partido bolchevique y basado en la idea muy convencional de que el hombre es perezoso por naturaleza, Trotsky propuso con todo éxito en 1920 la militarización de las relaciones laborales y de los sindicatos para conseguir la disciplina, el sacrificio y el sentido de jerarquías que solo se da en el ejército, apoyado en este punto por su famoso adversario Nikolai Bukharin, después de Lenin el teórico más destacado del partido. En el exilio y tras experimentar en carne propia los rigores de pertenecer a la oposición, numerosos líderes comunistas, entre ellos Trotsky, descubrieron y reconocieron tibiamente las bondades de la legalidad y de la democracia burguesas, pero sin jamás admitir la propia responsabilidad en la edificación de un orden totalitario. Por lo demás, tanto Trotsky como su adversario Bukharin impidieron el surgimiento de un pensamiento genuinamente crítico al repetir hasta el cansancio los lugares comunes de su entorno. Para superar el periodo de transición al comunismo pleno, había que restablecer las jerarquías y los castigos e instaurar una especie de dictadura pedagógica donde la disciplina laboral resultaba indispensable. Las libertades laborales de los obreros en Occidente serían la manifestación de una crisis incurable, afirmó Bukharin. El mercado libre reflejaría la irremediable anarquía del mundo burgués y la polarización de clases en los países capitalistas seguía avanzando sin cesar. La dictadura pedagógica, en cambio, se adhiere con la visión tecnocrática que tenía la cúpula bolchevique en torno al funcionamiento de la sociedad, una élite de militares, políticos y gerentes que resultó indispensable porque la masa de los simples trabajadores no se percataría de los complejos problemas asociados a los procesos productivos y administrativos de un Estado moderno. Bukharin y el más destacado economista soviético, Yevgeny Preobrazhensky, ambos pertenecían entonces a la fracción de izquierda, pensaban en 1919 que el mundo y las sociedades humanas no ofrecerían resistencia seria a un cambio revolucionario inducido por aquellos que conocen el rumbo de la historia y sus necesidades. Lo razonable sería entonces un desarrollo basado esencialmente en el despliegue impetuoso de la técnica y en enormes proyectos de industrialización e infraestructura. Esta alianza entre la ciencia y la industria, como dijo Bukharin, estaría ligada a la pronta desaparición del dinero, del Estado, de la burocracia y de la administración de justicia. Una utopía en la cual creyeron también los maestros fundadores Marx y Engels. Lenin, Stalin, Trotsky y Bukharin, como casi todos los marxistas rusos, sostuvieron durante largo tiempo que las decisiones del Partido Comunista eran la encarnación de la verdad científica. Esta no se conocía a través del análisis teórico o del debate libre de puntos controvertidos, sino mediante las determinaciones del Comité Central del Partido Comunista. En mayo de 1924,
cuando los acontecimientos políticos y su soberbia habían colocado ya en la oposición a Trotsky, este afirmó que no se puede tener razón contra el partido y que el partido siempre la tiene porque es el único instrumento que la historia concedió al proletariado para resolver sus tareas. Son citados textuales de Trotsky. De acuerdo a casi todos los líderes comunistas, no se podía entonces tener razón contra las sabias determinaciones del Comité Central del Partido Comunista. El éxito posterior del stalinismo estuvo garantizado desde un primer momento porque hasta sus adversarios más lúcidos, como Bukharin y Preobrazhensky, creían que el partido personificaba una verdad histórica superior y una forma de organización política más perfecta que todas las inútiles construcciones de la democracia formal burguesa. No hay duda de que la cultura política del autoritarismo de la Rusia presocialista y la idea de la verdad histórica incorporada en la rígida estructura del partido favorecieron el surgimiento y la consolidación de la dictadura stalinista. Es interesante mencionar, aunque sea de una forma muy breve, que mucho antes de la asunción de Stalin al poder supremo, las diferentes corrientes de oposición con respecto a la ortodoxia leninista, pero dentro del partido, la llamada oposición obrera, los centralistas democráticos, la verdad obrera, las agrupaciones anarcosindicalistas, los llamados rebeldes de Kronstadt, el grupo de los 46, todos ellos grupos internos del Partido Comunista, no aportaron ningún elemento que fructificara un marxismo crítico o que promoviese una cultura genuinamente democrática. Estas tendencias, las que acabo de mencionar, intentaron con todo candor transformar los ideales de 1917 en una realidad. La solidaridad inmediata entre todos los proletarios y revolucionarios, la extinción paulatina del Estado y de sus instancias represivas y la terminación de medidas coercitivas en lo relativo a la libertad de expresión y asociación. También pedían la autonomía para las fracciones opositoras dentro del seno del Partido Comunista, la autonomía sindical y el rechazo tanto de las degeneraciones burocráticas del gobierno como la militarización en la esfera laboral que había sido promovida tan exitosamente por Trotsky. Pero se trataba de una oposición profundamente dividida, incapaz de actuar en la esfera político-institucional, interesada sobre todo en restaurar la libertad de acción del movimiento sindical y la validez de algunos pocos derechos humanos masivamente pisoteados por el régimen bolchevique. Eran grupos políticos inmersos completamente en la ya mencionada tradición histórico-cultural del autoritarismo ruso. Eran grupos políticos que tenían la misma mentalidad que sus oponentes, rehusaban con la misma vehemencia el pluralismo ideológico, la democracia formal, las prácticas liberales de los derechos humanos y la economía de mercado. Las principales demandas de la oposición rusa hasta 1930 consistían en la industrialización masiva, en la colectivización de la agricultura y la planificación exhaustiva, lo que igualmente hubiese llevado necesariamente a la abolición del mercado y a la extinción de los productores independientes. Luego, la ortodoxia stalinista hizo suyas estas demandas. En el plano de la teoría, todo esto significó la carencia de una conciencia crítica frente a los intentos de modernización
totalitaria estatista que después de todo ha sido la constante en Rusia a partir del zar Pedro I el Grande. A nadie le sorprendió la mixtura de la tecnología occidental y el legado de la cultura política del autoritarismo. El gran logro de la Rusia comunista fue la creación de un modelo relativamente estable durante más de 70 años que aunaba una modernización burocrática decretada desde arriba y copiada de modelos foráneos con una herencia sociocultural signada por la carencia de elementos racionales, humanistas, liberales y democráticos. Precisamente el hecho de que nadie analizó teóricamente esta constelación dentro del partido y que nadie extrajera las consecuencias éticas de la misma es uno de los factores para aseverar que nunca hubo un marxismo genuinamente crítico en la antigua Unión Soviética. A partir de 1917 en Rusia y después de 1945 en Europa Oriental y en el Tercer Mundo, los ortodoxos y los disidentes del marxismo aceptaron como obvio e inevitable un modelo de desarrollo que era en el fondo un sistema autoritario, cuando no totalitario, de modernización, que mediante los conocidos procesos de industrialización acelerada, la acumulación forzada de capital, la explotación inhumana de los productores independientes y los campesinos, la educación altamente especializada y hasta las manipulaciones poblacionales, traslados coercitivos de enormes segmentos de varias etnias de una zona a otra, trató de alcanzar y superar la evolución de las naciones occidentales en un espacio muy breve de tiempo. En 1924, Yevgeny Preobrazhensky, quien siempre perteneció a la oposición izquierdista dentro del Partido Comunista de Rusia, manifestó en el marco de su teorema de la acumulación primaria socialista, cínica pero correctamente, que los campesinos conformarían las colonias del proletariado industrial, en explícita alusión al rol que jugaron las colonias de ultramar en el proceso de la acumulación capitalista primaria. Ya en 1920, Grigori Zinoviev, el gran dirigente de la fracción de izquierda, íntimo colaborador de Lenin y primer presidente de la Internacional Comunista, había sostenido que las partes asiáticas de la Unión Soviética constituirían una clara especie de colonia para la Rusia europea que se estaba industrializando. La contaminación de la utopía socialista con los elementos despóticos del pasado autoritario ruso hizo imposible la crítica a estos instrumentos y procesos y los perpetuó así como fenómenos obvios y naturales inherentes a todo orden socialista. El disciplinamiento de toda la población mediante el uso generoso de procedimientos represivos revigorizó las tradiciones totalitarias del pasado de la Santa Rusia. Todos los trabajadores deberían ser congregados en un solo organismo económico que trabajase con la precisión de un reloj, decía Bukharin, organismo que tendría que obedecer la voluntad unitaria del dirigente máximo. Todos los obreros deberían ser empleados del Estado. El socialismo no sería otra cosa que un monopolio del capitalismo de Estado utilizado para el provecho de todo un pueblo, según la teoría de Preobrazhensky. Lenin propugnó la utilización de los medios más represivos para alcanzar sus fines. Cito textualmente:
Él aconsejó no arredrarse ante los procedimientos bárbaros de Pedro I el Grande para luchar contra la barbarie. En el fondo era lo remover. Esta posición que privilegia la centralización, los métodos militares y burocráticos como los mecanismos más eficientes de organización social, ha sido inmensamente popular en todos los partidos comunistas del mundo. Su inconveniente estriba en que se haya contrapuesta a las presuposiciones de Marx, quien atribuyó ingenuamente a un régimen socialista el acercamiento progresivo al reino de la libertad y la terminación de los fenómenos de las alienaciones modernas. Todos estos elementos facilitaron indudablemente el advenimiento del stalinismo, máximo si este régimen conllevó el renacimiento de prácticas y valores asociados a lo que se ha llamado el asiatismo. La construcción del socialismo en el seno de una sociedad que no estaba preparada para ello ha tenido asimismo una relevancia considerable en la esfera de la teoría. Uno de los resultados de este proceso fue el continuado descenso del nivel teórico. En la obra de Lenin, el espíritu crítico y los elementos heurísticos son ya muy limitados si se los compara con aquellos de los padres fundadores del marxismo, y bajaron aún más hasta tocar fondo con Joseph Stalin, sus secuaces y cortesanos. De todas maneras, los escritos de Stalin son muy interesantes para comprender las motivaciones profundas, las metas y los intereses profanos de toda la dirigencia marxista hasta bien entrada la década de 1980. En ellos aparecen algunos tópicos del llamado marxismo institucional con toda claridad: el ensalzamiento del colectivismo, el vituperio del individualismo, la creación teórica como la fabricación de contestaciones simples y fácilmente comprensibles a cuestiones predefinidas, de modo que es posible una sola respuesta. La exégesis mediante citas básicas en un tedioso estilo de catecismo católico como principal trabajo intelectual, y la concepción maniqueísta del universo del hombre, siempre lo correcto es lo propio frente a lo equivocado que es lo de nosotros. La transformación del marxismo en un saber legitimatorio ocurrió en una sociedad necesitada urgentemente de todo tipo de justificaciones. Se requería, por ejemplo, de una ideología que confirmara la validez de las pretendidas leyes de hierro de la evolución histórica para exculpar o encubrir los actos voluntaristas de los grandes dirigentes que fueron decisivos para la Revolución de Octubre y la construcción de un orden técnicamente monárquico bajo Stalin. Se precisaba de una ideología compensatoria para velar la diferencia entre la realidad prosaica de cada día, plena de los más terribles sacrificios, y los postulados emancipatorios del marxismo original. Una de las principales insuficiencias de casi todas las variantes del marxismo hasta hoy ha sido su capacidad relativamente limitada de comprender la complejidad del mundo moderno. Su posición fundamentalmente simplista le pidió percibir las múltiples funciones que cumplen los medios generales y generalizables de la modernidad como el dinero. La identificación de estas fuentes centrales con la alienación moderna deja de lado los variados, razonables e imprescindibles roles que, por ejemplo, el dinero cumple para hacer caminar las complicadas sociedades actuales.
De ahí la ilusión de que la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción terminaría pronta y definitivamente con la principal fuente de la enajenación moderna. En la misma línea, Marx, casi todos sus discípulos, sobrevaloraron las tareas que el Estado debía cumplir en la etapa socialista, una vez superado el modo capitalista de producción. No se imaginaron que el aparato estatal podría reproducir y hasta magnificar el legado autoritario de muchas tradiciones culturales, creando una administración pública hipertrofiada y burocratizada, junto con una élite política que se apoderó de las prerrogativas políticas más odiosas. Marx y todos los marxistas críticos no concibieron la posibilidad de un estrato altamente privilegiado a causa de su acceso al poder, de su control sobre la enorme burocracia sin poseer los medios de producción en sentido legal. Marx, Lenin y hasta los marxistas críticos del presente creyeron que el socialismo y la estatización de los medios de producción traerían consigo la administración de las cosas en lugar del gobierno de las personas, como dijo Engels, pero no advirtieron que las cosas se administran siempre junto a hombres de carne y hueso y que cualquier administración, y con más razón una inmensa en el mundo complejo actual, significa el establecimiento de competencias, la creación de jerarquías, la especialización de roles y el surgimiento de privilegios. Esta necesaria diferenciación de grupos y estratos no concuerda con el esquema estático y relativamente simple que Marx propuso y que Lenin creyó que era verdadero, porque creían que esto conservaría lo fundamental, el dominio del proletario sobre el mundo moderno. Finalmente, ni las variantes más críticas del marxismo en Europa Oriental han realizado aportes significativos a los debates de los últimos tiempos. La discusión ecológica y demográfica, la investigación de la cultura de masas, las aporías de la civilización industrial, las diferencias entre trabajo, praxis e interacción, las contribuciones del psicoanálisis sociopolítico y los aspectos negativos asociados a toda modernidad, al igualitarismo excesivo y al progreso material incesante, quedaron fuera del horizonte teórico del marxismo, que por ello no ha logrado aprender la complejidad del mundo contemporáneo. Gracias por escuchar.